versículo 4 hasta el versículo 16, ¿ok? Deuteronomio 25, del 4 al 16. Entonces, pues vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre eres bueno, y tu misericordia es para siempre. Porque tu autoridad, Señor, tu paz, Señor, estén en este lugar. Y también, Jesús, tu palabra reine en abundancia en el conocimiento de tu voluntad en nuestros corazones. Confiamos, Dios, cada día en que tu presencia es real, y confiamos también, Señor, en que tú cuidas de tu pueblo. Gracias por este día, y gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, usualmente leemos el texto antes de empezar, pero hoy son varios versículos, no te lo voy a leer, vamos a irlo descubriendo poco a poco. Pero déjame te cuento un poquito acerca del tema o lo que estamos viendo. Mira, en este pasaje hay diversos temas que pudieran ser así como que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero ya hemos platicado una y otra vez que una de las cosas que Dios quiere hacer, o la cosa más importante que Dios busca con su palabra, y específicamente aquí dentro de la ley de Moisés, lo que llamamos la ley de Moisés porque Deuteronomio es ley todavía, habla Dios acerca de que nosotros debemos de vivir o manifestar una vida totalmente diferente en comparación con las demás personas. En este caso, el pueblo de Israel tenía que vivir de una manera diferente en relación con los demás reinos, con las demás naciones. Nosotros, como su pueblo, que somos el día de hoy también, necesitamos también manifestar que vivimos una vida diferente. Necesitamos vivir una vida diferente. ¿Por qué? Pues porque ya hay demasiado situaciones lamentables, tristes allá afuera, con un modo de vida que no alaba a Dios, que no busca a Dios, que no honra a Dios. Y es ahí de donde nosotros se desprende este principio en que nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, empezar a vivir o seguir viviendo una vida diferente, ¿ok? El detalle de los cuidados, de los aspectos cotidianos que Dios tiene para con nosotros, y aún en situaciones extraordinarias de la vida, como vamos a verlos a continuación, en la vida del pueblo de Israel nos hablan acerca de un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de justicia y un Dios lleno también de orden. La semana pasada platicamos acerca de uno de los atributos de Dios. Yo dije la semana pasada que era tal vez un atributo un poco mal entendido, el asunto de la justicia. Y si tú recuerdas, era un poco mal entendido por el asunto de es muy padre ver la justicia de Dios impuesta o ejercida en la vida de alguien más. Pero cuando esa justicia de Dios se vuelve en contra mía o me pongo yo ese asunto de la justicia en mi vida, ya no me gusta tanto, ¿no? Y entonces es de repente un poco mal entendida, porque mucha gente así como que, ay, es que pues sí, Señor, destrúyelo, Señor esto, Señor haz eso con aquellos, pero conmigo pues no, así déjame como estoy. Entonces vimos la semana pasada este asunto de la justicia. Pero también está impregnado, esto que estamos leyendo, vamos a leer a continuación, está impregnado de misericordia y también de orden. Y te vas a dar cuenta a continuación por qué hablo acerca de orden. La sociedad que manifestaba, en este caso la sociedad de Israel, que manifestaba caminar en la voluntad de Dios, no podía actuar y no podía juzgar bajo sus propios criterios, porque de ser así, si cada quien juzga bajo sus propios criterios, cada quien sería su propia ley. ¿Estás de acuerdo? Si cada quien juzga bajo sus propios criterios, cada quien sería su propia ley. Y eso no sirve delante de Dios. Eso no nos ayuda delante de Dios. Entonces, mira, ve por favor, ahorita vamos a ir al texto, pero ve por favor a buscar Romanos capítulo... permíteme, vete a buscar Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tienes? Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok, repito, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vimos eso un poquito la semana pasada. O sea, y lo reiteramos, lo subrayamos el día de hoy. Si cada quien actúa y juzga bajo sus propios criterios, pues entonces cada quien es su propia ley. ¿Y qué pasa cuando una sociedad se cree que es su propia ley? Cada persona somos nuestra propia ley. Entonces hay un descontrol, hay una anarquía. En algún momento de la vida, hace ya algunas décadas, había un movimiento que estaba en contra de gobiernos, autoridades, y los jóvenes en aquel entonces lo dibujaban, bueno, hasta el día de hoy de repente prevalece una A y con un círculo alrededor, y esa A significaba anarquía. Anarquía significa que no tiene gobierno, que no acepta ningún gobierno. Y entonces cuando en un principio, bueno, la lucha por ese asunto se convertía algo así como que es que las autoridades nos mienten, es que los gobiernos nos manipulan y son malos con nosotros. Ese principio, digamos, es loable hasta ese punto. El asunto es de que todo se empezó pues a manchar y a tergiversar y a manipular, y cada quien entendió el asunto de la anarquía así como que pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que no es así con Dios. Este pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 10 dice: cada quien empezando a pensar su propia idea de la vida, entonces cada quien empezó a hacerse su propia justicia. Y no es así el asunto. Delante de Dios necesitamos reconocer dos atributos importantes, que es la soberanía y que es la autoridad. Y hay una más, el señorío de Jesús en nuestras vidas. Es algo con lo cual tenemos que caminar todos los días. Y eso no tiene nada que ver, no es equiparable, no es equivalente a anarquía. No es hacer cada quien lo que quiera hacer, es hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Eso para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Y a eso somos llamados. A eso es llamado también el pueblo de Israel. El llamado sumamente importante con el desglose de todas estas leyes que hemos estado viendo en el libro de Deuteronomio es hacer entender al pueblo que ellos pertenecían a una comunidad de personas completamente diferente al resto de los demás. Ok, somos llamados a ser diferentes al resto de las demás, al resto de las demás personas, y me refiero a aquellos que no conocen a Dios. ¿Y por qué te digo que somos llamados a ser diferentes? Bueno, en el libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una palabra recurrente, y la palabra es santidad, la palabra es santo. Santidad, santo, santa. Y entonces en el Nuevo Testamento a la iglesia, a aquellos que conforman parte de esa comunidad espiritual que llamamos iglesia, somos llamados santos, ¿ok? Pero ya te lo he dicho muchas veces, vimos esa palabra santidad en todo el libro de Levítico. Durante 3 años estuvimos viendo esa palabra santidad, definiendo ese asunto de la santidad, que no tiene que ver con una estatua de yeso puesta en una repisa y con una veladora a un lado. No, esa idea no es válida en la Biblia, no cabe, no existe. La palabra santo o santidad tiene que ver con alguien que ha sido apartado, ¿de acuerdo? Alguien que ha sido apartado para algo en específico, en este caso para Dios. En el Antiguo Testamento esa misma palabra, la palabra en hebreo kadosh, significa a alguien que ha sido apartado para el servicio para Dios exclusivamente. Entonces, en base a eso es lo que te digo, que hemos sido llamados a ser una comunidad de personas completamente diferente al resto de las personas, al resto de los demás. Cuando el mundo juzga por su propia lógica, cuando el mundo camina o quiere caminar bajo sus propios pasos, bajo su propia idea de la vida, bajo una anarquía, por así decirlo, y no bajo la autoridad de Dios, entonces pues pasamos todo lo que estamos pasando, y hay problemas y circunstancias, y muchos de nosotros ya experimentamos eso. Cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas, cuando el señorío de Dios no estaba en nosotros, híjole, venimos bien descalabrados, venimos heridos, venimos mancos, algunos sordos, algunos medios lucas o así. Venimos mal porque cuando hicimos nuestra voluntad, cuando pensamos que era bueno, nos dimos cuenta de que solamente nos llevó a la ruina y perdición, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Bueno,
diferentes. Dios llamó al pueblo de Israel a que fueran diferentes, pero no por ellos mismos. La diferencia no radica en mí, no radica en nosotros, sino la diferencia radica en que Dios está en medio de ellos. Y Dios es santo. Y recuerdas ese versículo donde dice, por lo tanto, dice, yo soy santo y llamo al pueblo a que ustedes también sean santos. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, el pueblo de Israel era diferente, ahora llamado a ser diferente, igual que la iglesia, porque Dios habita en medio de nosotros. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? Está en nuestro corazón, dice. Él forma parte, Él es, no forma parte. Él es, o debería ser, el todo en nuestras vidas, viviendo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo allí viviendo en nuestras vidas. Entonces, lo que se convierte en una referencia directa al pueblo actual de Dios es que es la iglesia, y somos también llamados a ser diferentes, porque Dios habita en nosotros. Tanto Israel como la iglesia actual debemos entender que vivimos bajo la autoridad, soberanía y señorío de Jesús, ¿ok? Del Señor, que es, los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y entonces, esa es una decisión que cada uno toma por voluntad propia. Hay una oración que tal vez tú dijiste, que usualmente la gente decimos, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, y entonces está muy chido el rollo es que Jesús murió en la cruz por mí, y es verdad, no me estoy burlando. Está muy padre el asunto de que Jesús murió en la cruz, y que el pecado ya no reina en mi vida, y que venció a la muerte, y lo acabamos de cantar, y que nos sacó del infierno y de las garras del infierno, pero muy poca gente explicamos el asunto del señorío. El señorío de Jesucristo en nuestras vidas es aceptar lo que Él dice que yo tengo que hacer. Es aceptar lo que Él dice que yo tengo que vivir. Es aceptar y hacer o caminar en el camino que Dios tiene para mí. Y eso yo lo hice por voluntad propia. Es decir, yo dije, Señor, tú eres, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Tal vez no lo entendimos en el momento, sin embargo, eso es la realidad. Y estamos descubriéndola día con día, ¿ok? No fue un error, no fue algo así como, híjole, ¿por qué no le dije? No, lo aprendemos todos los días, lo estamos orando. Ahorita en Colosenses lo vimos, el asunto de crecer en el conocimiento de su voluntad. Y entonces crecemos en ese conocimiento del Señor. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? Recuerda, una vida diferente. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y cada uno de nosotros estamos aquí por decisión propia, por voluntad propia, ¿cierto? Y esto es algo que es una obligación. Si aceptamos a Jesús como mi Señor, entonces es una obligación manifestar el señorío de Dios sobre nosotros. Porque si nosotros decimos que Dios es Dios y es nuestro Dios y es mi Señor, pero no manifestamos esa autoridad sobre mi vida, entonces pues como que no cuadra una cosa con la otra. Tenemos que manifestarlo. Es una obligación manifestar el señorío de Dios sobre nosotros. Busca Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, 6. Primera de Corintios 8, 6 dice: para nosotros, sin embargo, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, con D mayúscula. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Recuerda, el pueblo de Israel era diferente, no por ellos, sino porque Dios habitaba allí en medio de ellos. La iglesia es diferente y somos llamados a vivir de una manera diferente, no por nosotros, sino porque Dios está en nosotros. Ahora, regrésate a Romanos, al mismo pasaje que vimos hace un momento, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, voy a leer otra vez el versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, o sea, cada quien su propia ley, cada quien su propio entendimiento de la vida, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, aquí habla del señorío de Jesucristo, no aplicado a la vida de las personas. Si tú vas a leer Romanos capítulo 1,
casi todo el capítulo 1 habla acerca de que las personas que conocieron de Dios no lo adoraron, no lo aceptaron, no le dieron gracias y no lo tomaron en cuenta. Y viene una serie de calamidades sobre ese pueblo. Un pueblo que no aceptó a Dios, que no buscó a Dios, que no tenía a Dios por autoridad. Y entonces, profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Y Romanos capítulo 10, pero ahora bríncate el versículo 9 y dice, esto es lo que les acabo de decir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces serás salvo. Es de ahí donde sacamos usualmente la oración de acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ¿no? Y entonces dice aquí, yo lo hice por voluntad, yo lo confesé, yo dije que Él es Señor, yo dije que Él me ha salvado o que quiero que me salve. Y entonces, si Jesús es Señor, dice el libro de Malaquías, si yo soy Señor, ¿en dónde está mi honra? ¿En dónde está mi respeto? La situación aquí es que se supone que tú y yo hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, pero seguimos procurando y estableciendo nuestra propia justicia. Y usualmente, cuando podemos decir, no, es que yo no lo he hecho, no, es que yo pienso de una manera diferente, pastor, y bueno, tal vez, pero mira, déjame te digo algo. Cada vez que tú y yo ponemos excusas y disculpas a cada mandato de Dios sobre nosotros, entonces, pues no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces de repente, Dios te dice, diezma, ofrenda, honra a Dios con todos tus bienes y con todo lo que tienes. Y tú así como, Señor, mira, un tantito, o sea, sí, pero tantito. O Dios te dice, yo quiero que no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Ay, sí, Señor, pero tú sabes que hay cosas que hacer y mira que no sé qué. Ve y perdona a tu hermano, ponte a cuentas con tu hermano. Sí, Señor, pero pues también tú sabes lo que me hizo, pero también tú sabes lo que me dijo. ¿Cómo es eso posible? Mira, y entonces ponemos excusas y disculpas a cada mandato de Dios sobre nosotros. Y dice Lucas 6:46, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Bueno, eso quería establecerlo como un preámbulo, autoridad, señorío y soberanía de Dios sobre nosotros para ser diferentes. Y tengo 4 cosas que quiero decirte el día de hoy acerca de este texto, Deuteronomio capítulo 25, y vamos a comenzar con el versículo 4. Primer cosa, ¿cómo es que el pueblo de Dios refleja el señorío sobre su vida? Primer cosa, y si estás apuntando, primer punto, dependencia. ¿Okay? ¿Cómo es que el pueblo de Dios refleja o manifiesta el señorío de Dios sobre su vida? Primer cosa, dependencia. Y dice aquí, versículo 4, no pondrás bozal al buey cuando trillare, ¿ok? Dependencia, no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué significa esto? Bueno, en aquel entonces el contexto del cual hablamos es que los agricultores, las personas que araban la tierra, los cuales también desgranaban el grano, el trigo, todo ese asunto, utilizaban animales de carga, en este caso los bueyes. Y entonces dice aquí, no pongas bozal al buey que trilla, significa, entre otras palabras, significa no impidas que el que te ayuda a saciar tu hambre coma y viva a la par contigo. No impidas que el que te ayuda a saciar tu hambre coma y viva a la par contigo. Significa, si estás usando un animal de carga y estás usándolo para arar, para trabajar, deja que coma libremente, porque a partir de su fuerza, a partir de su trabajo, entonces tú también estás trabajando y tú también comes. Entonces es así como, pues, si tú le pones bozal a ese animal mientras trabajas, pues hasta dónde te va a durar ese animal. Mucha gente pudiera decir, no, pues es que la cosecha se va a ir comiendo esto, se va a ir comiendo aquello. Sí, se va a ir comiendo porque necesita comer. Entonces dice, no impidas que el que te ayuda a saciar tu hambre, coma y viva a la par contigo. O sea también favorecido y bendecido de la forma como tú has sido bendecido y favorecido. Usualmente el ser humano desarrollamos cierto tipo de codicia hacia los demás.
sabes, ¿no? Todos nosotros desarrollamos cierto tipo de codicia hacia los demás en distintas circunstancias, de distintas formas. Pero hacerlo con el que te ayuda a saciar tu hambre, pues dice aquí, no es justo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú y yo, por ejemplo, has visto los niños chiquitos, ¿ok? Tú le compras a tu hijo unas galletas o le compras a tu hijo unas papitas, ¿no? Y entonces tiene hermanos o tiene primos o llega a un lugar donde hay otros niños y de repente los niños, otros niños, como son niños, ven que trae galletas o trae papitas o doritos o churros o lo que sea, o una paleta o lo que sea. Y entonces le dices, hijo, compárteles. ¿Te ha pasado eso? Y entonces tu hijo se te queda viendo así como, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Para qué me dices que comparta? ¿Por qué me estás diciendo? Si son míos, tú me los compraste a mí y ahora me estás diciendo que los comparta. Todos en algún momento hemos caído en ese asunto de la codicia. Y entonces, si tu hijo te hace caso, porque le dices, no les vas a dar, dale, ¿para qué andas metiendo mitotes y tentación a las personas? Y ya, entonces, si tu hijo les comparte a las personas, o les comparte a los otros hijos, o les dices, comparte, hijo, y va y comparte, ¿te has fijado? Si los que tienen niños chiquitos, vean eso. ¿Te has fijado que agarran la bolsa, o agarran las galletas, y entonces agarran la bolsa fuerte, y te dicen, ten, y entonces tú así como que, ay sí, mijo, gracias, y entonces tú metes la mano, y no puedes agarrar nada? Bueno, esa es una. La otra es, compártele, hijo, sí, y si está comiendo, te dice, ten. ¿Te ha tocado eso? Otra, tercera, compártele, hijo, y entonces dice, y entonces agarra y mete la mano en las galletas, en las papitas, lo que sea, y entonces saca la que él quiere y te dice, ten, aquí está. ¿Y qué le dices tú? No, deja que él agarre, deja que él, quién sabe qué. Y así, papá, no sé qué. Bueno, en algún momento de nuestra vida todos hemos caído en ese rollo de la codicia, ¿no? Una persona que usa un buey para trabajar y dice, no, es que yo no voy a dejar que coma mientras estoy trabajando, pues es una persona que de algún momento, pues, esa codicia, dice, es que me va a dejar pobre, o se lo va a comer todo, mira qué animalote, y mira que no sé qué. Hay diferentes circunstancias para hablar de esto, pero no podemos hacer este asunto con aquel que te ayuda a saciar tu hambre. O sea, estás poniendo a ese animal a que trabaje, y entonces pues dale de comer. Pero bueno, ¿quién de ustedes tiene un buey, un animal para arar? ¿Quién de ustedes tiene una tierra para arar? Pues no. Y entonces, ¿de qué habla este asunto? Tenemos que entender y aprender de qué habla este asunto. Vamos a 1 Corintios, ¿ok? 1 Corintios, por favor, vete hasta allá. 1 Corintios. ¿De qué trata este asunto? 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios 9, el apóstol Pablo nos habla aquí de la interpretación de esto también. Bueno, era cierto en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo toma como una enseñanza para la iglesia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer desde el 7 al 14. Dice, 1 Corintios 9, 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, lo que acabamos de leer. Y luego dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y contesta Pablo y lo explica, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Bueno, aquí Pablo está hablando acerca de los servidores, de los apóstoles, de los que van y predican el evangelio. Y
Y el primer punto del cual estoy hablando es la dependencia, el señorío. ¿Cómo el señorío de Jesús se manifiesta en mi vida? A través de la dependencia. La dependencia de alguien que vive del Evangelio. Escucha esto. La dependencia de alguien que vive del Evangelio esa dependencia no está en el cumplimiento de las personas a ese mandamiento, sino en el cuidado que Dios tiene de esas personas, de aquellos que trabajan en el Evangelio. En otras palabras, ¿quién es el que mueve los corazones? ¿Quién es el que da la riqueza? ¿Quién es el que otorga? ¿Quién es el que bendice? Es Dios. Y entonces las personas que trabajan del Evangelio, las personas que viven de esta manera, entonces no deberían de depender de los hombres, sino depender de Dios. Esa es la enseñanza dentro de este pasaje. Necesitamos depender de Dios, necesitamos depender del cuidado que Dios tiene para con nosotros, los que vivimos del Evangelio. Ahora, pregunta: ¿cuál es realmente, esa es una pregunta para todos, cuál es realmente nuestra dependencia de Dios? ¿Realmente dependes de Dios? ¿O realmente estás esperando a que las personas hagan en tu vida? ¿O a que las personas trabajen para tu vida, para bendecirte a ti? ¿Estás dependiendo enteramente de Dios? ¿O realmente es así como, o nomás lo dices, pero no lo haces? Otra pregunta: ¿confiamos en el Señor o aún estamos esperando que los hombres cumplan con ese mandato? Te voy a poner un ejemplo, por así decirlo. Usualmente no me gusta mucho hablar de mí, ¿verdad? Pero tú sabes que yo dependo totalmente al 100% de las ofrendas y del diezmo que se junta aquí. Mi familia y yo comemos, te lo digo tal cual, mi familia y yo, mis hijos y yo comemos de lo que aquí se junta. No tenemos ningún otro ingreso. Bueno, mi esposa es experta en hacer galletitas y postres y todo lo demás, pero no tenemos otro ingreso así fuerte, por así decirlo, pues. Entonces, estamos a expensas de esto. Ahora, déjame decirte lo siguiente: si te lo estoy diciendo, no significa que te estoy pidiendo, o que te estoy diciendo, o te estamos diciendo, pues tienes que cumplir ese mandamiento, no pondrás bozal al buey que trilla. No es eso. Porque quiero decirte que fue en el 2012 cuando decidimos, mi esposa y yo, dedicarnos a esto totalmente al 100%, de tiempo completo. Y ya van más de 10 años, desde el 2012, en donde Dios nunca nos ha dejado sin comer. Nuestra dependencia como familia, no soy solamente yo, nuestra dependencia como familia es a Dios, no a las personas. Y déjame decirte esto a continuación. Por favor, no te ofendas. Es real. Por favor, no te ofendas. Pero es la realidad. No te ofendes. ¿Tú crees que si yo estuviera esperando a que tú cumplieras lo que tienes que hacer financieramente hablando con Dios, diezmos, ofrendas o lo que sea, para poder comer, ¿tú crees que eso sería bueno hacerlo? Pues no. Yo no puedo estar esperando. Te repito, no te ofendas. Yo no puedo estar esperando a que tú cumplas con Dios para yo entonces poder comer. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que esperar a Dios, su voluntad y su dependencia. Yo dependo de Dios, dependemos de Él. Y es ahí donde se traduce esto, de cuál es nuestra real dependencia de Dios. ¿Qué es lo que realmente hacemos para depender de Él? Y ahora, no necesitas ser un pastor o vivir de la iglesia para que este versículo se aplique a tu vida. Dependencia a Dios. Tú tienes que depender de Él en tu trabajo. Tienes que depender de Él en tu familia, en tu matrimonio. Tienes que aprender a depender de Él en tu negocio, lo que tú haces. No es así como que estás esperando realmente a que tu patrón te dé un aumento este fin de año para que te vaya bien. Estás dependiendo del hombre. Necesitas un trabajo mucho mejor pagado para que entonces tú vivas mejor y te puedas comprar lo que tú quieras. Entonces dependes del hombre. Necesitamos aprender a depender de Dios más cada día. Y eso se traduce, te digo, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el señorío de Cristo se manifiesta a través de nuestra dependencia a ese Señor, a Jesucristo. Bueno, punto número 2. ¿Cómo es que yo manifiesto el señorío de Dios en mi vida? El punto número 2, descendencia.
Y déjame te explico esto. Vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 10 de Deuteronomio. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Fíjate, este versículo, estos pasajes están así como, están medio raros. Fíjate bien. Cuando dos hermanos, habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, o sea, la va a tomar como esposa, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, o sea, va a tener hijos. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este, o sea, del que murió, no sea borrado de Israel. Y si el hombre, o sea, el hermano vivo, no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Bueno, está medio raro el nombre y parece una novela de Televisa, ¿cierto? Así como que, fíjate, vamos a suponer que son dos hermanos, y un hermano, el mayor por así decirlo, se casa con una mujer, y entonces muere ese hermano y no tiene descendencia con esa mujer. Y era la obligación del siguiente hermano casarse con la mujer del hermano muerto y emparentar con ella, y hacerla su mujer y hacerla su esposa, y tener descendencia con ella. Y el primer hijo que tuviera con ella, varón por supuesto, sería el que sería como el hijo del hermano muerto. ¿Sí está bien el explicado? Tú sabes, ya sabes que las novelas son así bien fácil bueno. Y entonces dice, eso es una ley. Fíjate, está en el libro de Deuteronomio, es una ley. Una vez, fíjate, alguien, bueno, en alguna ocasión, un hombre que llegué a conocer, platiqué con él, y él platicaba conmigo porque él sabía que, bueno, yo era pastor y leíamos la Biblia y todo lo demás. Un hombre que trabajó aquí, me ayudó aquí a trabajar en la construcción, y él me decía: es que yo no estoy de acuerdo con la Biblia. En una ocasión me lo dijo. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué no está de acuerdo con la Biblia? Dice: es que la Biblia nos obliga a hacer cosas que no tenemos que hacer. Le digo: ¿pero por qué? A ver, dígame, explícame. Dice: no, es que yo, es que hace mucho tiempo le pasó esto a él. Hace mucho tiempo yo tenía un hermano, y mi hermano estaba comprometido con una mujer. Y entonces mi hermano, pues en un accidente, chocó y murió mi hermano. Este es el chisme, esta es una historia real. O sea, de verdad se cumplió. No te digo los nombres porque luego los ubicas. Y entonces dice: mi hermano murió y estaba ya comprometido con su novia, con la que iba a ser su mujer, pero murió mi hermano. Y ya me contó, yo fui a reconocer el cuerpo y todo lo demás y bla, 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 bla. Y entonces, que la mujer le manda a hablar. O sea, ya después del luto y todo el rollo, la mujer esta le manda a hablar, la muchacha, la prometida. Y le dice, te iba a decir el nombre. Y le dice: fulano de tal. Dice: fulano de tal. La Biblia dice que ahora tú me tienes que tomar a mí por esposa. Y el otro se le quedó viendo. Es una historia real. Dice: a ver, dime. Y que va. Y que esta mujer, bueno, ese hombre era católico, bueno. Y entonces dice, y que lo llevan con el sacerdote de allí de su localidad. Lo llevan con el sacerdote. Ya estás pensando, ¿quién? Y lo llevan con el sacerdote de su localidad, de su parroquia, de allí, sí, sacerdote. Y entonces el sacerdote le dice: sí, efectivamente, dice la palabra de Dios que tienes que casarte con esta mujer, que era la prometida de tu hermano, para que entonces tu hermano tenga descendencia. Y entonces el otro dijo: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía su novia. Así como: no, ¿por qué voy a dejar a mi novia por ella? Que a mí ya yo ni la quiero, que quién sabe qué.
Y bueno, estaba en lo justo decir eso, ¿ok? Sin embargo, a ese hombre, bueno, ya el asunto terminó con que pues salieron peleados. Él salió peleado con el sacerdote, con el curita, con la iglesia, salió peleado con la mujer, la prometida, salió peleado porque también la familia de ella pues también quería que eso pasara. Salió peleado con todo el mundo porque él no accedió a esto. Y entonces, pues bueno, ya no vive en su lugar de origen, se tuvo que venir para otro lugar, para acá, porque pues ya no soportaba el asunto. Eso fue real, esa sí es una realidad, eso pasó. Y entonces el asunto es que no le contaron a él que él podía rechazar esa unión. O sea, lo estaban obligando a que lo hiciera. Y él podía rechazarlo, así como dice aquí, le vas a quitar vas con los ancianos de la ciudad y le quitas el zapato y le escupes en el rostro. Ese escupir en el rostro no significa que le escupas en la cara, así. Significaba también de que ibas a escupir enfrente de él. O sea, le quitas el zapato y escupes en el suelo, enfrente a él, enfrente a su rostro. Bueno, el segundo punto significa descendencia. Y déjame decirte algo, mira, esta ley que acabamos de leer de que, bueno, muere el hermano y toma a la otra mujer, esta ley se origina a raíz de que el pueblo de Israel heredaría la tierra de Canaán, ¿ok? Iban a entrar a la tierra de Canaán. Y cuando estuvieran en la tierra de Canaán, iban a repartir las tierras por familias, ¿de acuerdo? La repartición de las tierras se haría posteriormente por las familias, por apellidos, por así decirlo, el hijo de fulano, el hijo de sutano. Para hacer esta repartición en donde la descendencia era sumamente importante, porque preservaría la propiedad que fuera otorgada a la familia. Si la familia no tenía descendientes, ¿qué iba a pasar? Pues no les iban a dar tierra. Si la familia no tenía ni hombres ni mujeres descendientes, no les iban a dar nada. Entonces, sin descendencia no había tierras. Iban a entrar a la tierra prometida. Sin descendencia no habría tierras, y sin tierras no habría sustento, y si no hay sustento, pues no hay vida. Entre mayor descendencia se procuraba, mayor era la probabilidad de que una sociedad prevaleciera, de que les dieran mayor cantidad de tierra. Entre mayor descendencia, mayor probabilidad hay de que una sociedad prevalezca y perpetúe, o sea, siga adelante. Okay. ¿Has escuchado ese asunto de que, por ejemplo, a veces hay hombres que dicen, es que, pues bueno, no tengo descendencia y no hay nadie que siga con mi apellido? ¿Has escuchado eso alguna vez? Bueno, eso más o menos significa. Y entonces dice, cuando hablamos de Israel como una comunidad sujeta a Dios, señorío de Cristo, sujeta a Dios, entre más se perpetúe la comunidad, mayor alcance tendrá su influencia cultural y religiosa. ¿Ok? Repito, entre más se perpetúe la comunidad, mayor alcance tendrá su influencia cultural y religiosa. Déjame te platico algo, muy rápido. Tú conoces, bueno, te iba a decir, conoces Europa, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde está Europa? Sabes que en Europa hay países como Alemania, España, Portugal, Francia, todo eso. ¿Sabes de lo que estoy hablando, cierto? Bueno, ¿sabes que en Europa actualmente existe un muy bajo índice de natalidad en todos estos países? Esto significa que Europa se está quedando vieja. O sea, cada vez hay más gente vieja en Europa y cada vez hay menos nacimientos en Europa de europeos como tú y yo los conocemos, ¿okay? O sea, de raza blanca, altos, todo ese asunto. ¿Y sabes qué ha estado pasando en los últimos tiempos? Han abierto sus fronteras, Europa, a la inmigración, usualmente desde países musulmanes. Muchos de ellos desde África, otros desde Sudamérica también. Y entonces han abierto sus fronteras pues para poblar, de alguna manera, repoblar los países, las campiñas, que alguien trabaje la tierra. Entonces han abierto sus fronteras a estos países pues, de Arabia Saudita y de África y todo. Actualmente, bueno, espero no me equivoque, saqué estos datos así, pero actualmente hay alrededor de un 14 a 20% de comunidad diferente de rasgos como europeos, pues, en toda Europa.
Y hay países que son más viejos que otros, como Portugal, Grecia e Italia. Son de los más viejos, en donde más o menos el promedio de edad anda en 65 años. Y entonces cada vez hay menos nacimientos. Y déjame decirte algo. Ya desde hace mucho tiempo estos países habían establecido, por ejemplo, su tasa de natalidad, fíjate, es más o menos en 1.5, o sea, 1,5 hijos por cada matrimonio. Cuando naciones como los países, por ejemplo, del mundo más jóvenes actualmente son países de África, en donde, fíjate, Italia tiene alrededor de 65, más o menos, ya están grandes, maduros, ya no van a tener hijos. Pero, por ejemplo, países como Nigeria son países que tienen una juventud, por así decirlo, de 15 a 16 años. Les queda toda una vida a esos chavos. ¿Cuántos hijos van a tener? Y entonces abrieron las fronteras, o están abriendo las fronteras, y hay de un 14 a un 20, dependiendo del área, de gente que ha ido de África o de Asia para allá, para Europa. Bueno, con el asunto de querer repoblar y todo el rollo. Pero no es solamente eso, sino que también esas personas se llevan su cultura, su comida y adivina qué, su religión. Va a llegar un punto, ahorita vamos a suponer, está 1 de 4 en proporción de musulmanes que están en toda Europa. Y tú sabes que la región, o más bien la religión del Islam o los musulmanes, híjole, pues están en contra del cristianismo, lo sabes. Y entonces están ahorita como entre una cuarta parte, a casi llegándole a 2, entre que son una representación minoritaria todavía, pero van a seguir creciendo, porque ¿sabes hasta cuántos hijos tienen los musulmanes? 3 o 4, cuando los europeos tienen 1.5, el que bien le va. Está estipulado que más o menos para el año 2050 van a ser casi 2 a 3 partes, 3/4 partes de toda esa región, los musulmanes y gente así. ¿Qué significa eso? Que hay una invasión de cultura, de comida, de sociedad y de religión. Entre más pase el tiempo, menos cristianos va a haber en Europa, más musulmanes va a haber. Y en unos 100 años tal vez, la referencia que se tengan las personas con referencia o con relación a Europa ya no va a ser gente güera o gente de ojo azul o gente alta, va a ser personas de origen musulmán, personas de color, de África también. Esa va a ser la referencia. Y lo peligroso aquí es el asunto de que pues no van a creer en Dios. Cada vez la religión cristiana está disminuyendo más y más y más. La religión musulmana, los musulmanes, el Islam, están creciendo 2 veces a 1 sobre el cristianismo. Y eso es algo que tenemos que pensar y que tiene que preocuparnos, porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? Aquí en México y Latinoamérica todavía no tanto, ¿ok? Pero allá en Europa sí. Y esos son países que son altamente sirven de influencia a otros países, son economías muy poderosas y fuertes. Y bueno, no sé qué va a pasar, pero ese es el asunto, descendencia. Y entonces tenían que cuidar la descendencia, porque la descendencia implicaba el expander mi cultura y el expander mi señorío, o el señorío de Dios sobre mi vida, y el que la cultura y el que la religión se expandieran también. Cuando no hay nacimientos, cuando no hay hijos, entonces se contrae socialmente y entonces empiezan a crecer otro tipo de cosas y otro tipo de pensamientos. El señorío de Dios a través de su pueblo también es a través de la descendencia. Ahora, tú y yo, ¿qué tenemos que ver con esto? Bueno, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, vete a buscarlo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Sí, así como que pues yo qué, ¿no? Primera de Pedro 2, 9. Fíjate lo que dice. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué? Una de las cosas que hacía el pueblo de Israel era ¿qué? Hablar de Él. Una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es ¿qué? Hablar de Dios, de ese Señor que tenemos, del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces su comunidad o la descendencia no se puede conservar en la cultura, la fe no se puede conservar, el territorio no se puede conservar si no hay descendencia. Imagínense, iban a estar sujetos a luchas constantes. Si tú vas a la historia del pueblo de Israel, iban a estar luchas sobre luchas, lucha sobre lucha, aún hasta que llegara el rey David y después del rey David. Lucha, batalla sobre batalla, guerra sobre guerra. Y en las luchas y batallas, en las guerras, la gente se muere. Y entonces si no había descendencia, ¿qué crees que iban a pasar? ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Pues les iban a quitar su territorio. Por eso era importante este mandamiento. Este mandamiento no aplica a nosotros el día de hoy, pero sí aplica el asunto de ¿qué estás haciendo tú con tu descendencia? ¿Qué estás haciendo tú con lo que tienes, con tus recursos? ¿Cuál es el propósito como iglesia dentro de este mandamiento? Bueno, lo que tienes, ¿cómo lo estás administrando para el reino de Dios? Esa sería la pregunta. Lo que tienes, ¿cómo lo estás administrando para el reino de Dios? ¿De qué manera lo estás administrando? En otras palabras, tus hijos, ¿cómo lo estás administrando para el reino de Dios? Tu familia, ¿cómo la estás administrando para el reino de Dios? Tu casa, tu hogar, ¿cómo lo administras? ¿Cómo lo dispones para el reino de Dios? Tus pertenencias, todas tus pertenencias, ¿cómo las dispones para el reino de Dios? Tu tiempo, ¿cómo lo dispones para el reino de Dios? Tu esfuerzo, tus anhelos, tus metas, tus deseos, ¿de qué manera los dispones? ¿Cómo los dispones? ¿Cómo los administras de una buena manera para el reino de Dios? Entonces, tu descendencia no solamente tiene que ver con hijos, sino lo que tengo a mi alrededor, lo que tengo como un recurso, ¿ok? Para entonces el reino de Dios crezca, sea establecido, y así como dice este versículo de Pedro, poder hablar de las misericordias, de su luz admirable, de lo que Dios tiene para nosotros. Si no hay nadie quien hable, pues entonces el nombre de Jesús no va a ser conocido. Punto 3. Regrésate de Deuteronomio. El tercer punto es la decencia. ¿Ok? Primero, dependencia. Segundo, descendencia. Tercero, decencia. Decente, decencia. Y bueno, fíjate bien, está bien raro el asunto. Fíjate. Versículo 11. Si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de la mano del que le hiere, y alargando la mujer, alargando su mano, asiere de sus partes vergonzosas al rival, dice, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Bueno, no voy a explicar mucho esto, pero solamente quiero decirte, están dos hombres peleando y llega la mujer de uno y le quiere ayudar a su marido, y dice el texto, si esa mujer viene queriendo ayudar a su marido y va y agarra al contrario o agarra al oponente de sus partes privadas, no solamente es agarrarlo, ahorita te voy a explicar un poquito más, es tratar de lastimarlo, y por eso la pena tan severa, porque la pena iba directamente a la descendencia, de lo que ya te hablé anteriormente. Entonces déjame decirte algo, no voy a explicar mucho porque pues no. Hay circunstancias, mi hermano, hay situaciones propias de cada género, y estoy hablando bíblicamente hombre-mujer. Hay circunstancias y situaciones propias de cada género, y cada género debe de resolver sus propios asuntos. ¿Estás de acuerdo? Es un ejemplo tonto, si tú lo quieres, pero es un ejemplo. ¿Cómo yo, hombre, te voy a enseñar a ti, mujer, a cómo dar a luz? ¿Se puede? Pues no. Bueno, tal vez soy doctor, ¿ok? Y yo te puedo decir, bueno, ya hay esa profesión y todo, sí, pero ¿en qué momento yo voy a sentir lo mismo que tú sientes? ¿Se puede? Pues claro que no. Y al revés también.
las mujeres en algún momento, ¿cómo pueden ustedes atender o aconsejar algo que es propio de los hombres? ¿Se puede? Pues no. Entonces hay circunstancias y hay situaciones propias de cada género, y cada género debe de resolver sus propios asuntos. ¿Estás de acuerdo? Que los hombres arreglen sus cosas de hombres y que las mujeres arreglen sus cosas de mujeres. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, nada más te quiero decir eso. Punto 3, decencia. ¿Por qué? Pregunta: ¿qué hacía la mujer del hombre en el pleito, en medio de la riña y decidiendo intencionalmente lastimar al oponente de su marido, específicamente agarrándolo de ese lugar? ¿Qué hace una mujer metida en una pelea de hombres? No quiero decir más. ¿Qué hace una mujer allí? Deja que cada situación se arregle con cada situación de género. La pena tan severa como te acabo de decir para la mujer sería porque lastimaría de consideración al hombre, tanto que estaría en riesgo su descendencia de ese hombre. O sea, una mujer no solamente va, o sea, hablando de este asunto, o sea, una mujer va porque quiere defender a su marido y quiere lastimar al otro, y sabe que ese es un punto débil, y entonces lo va a querer lastimar, o lo va a querer pegar, o lo va a querer herir, o lo que sea, y entonces la pena tan severa. Claro, ese tipo de penas pues ya no aplican a nosotros, ¿no? Pero ¿qué podemos extraer para nosotros? ¿Qué podemos extraer de esta ley para nosotros? Romanos capítulo 3, versículo 8. 2 versículos. Romanos 3, 8. Búscale por favor. Romanos 3, 8. Romanos 3, 8 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Lo extraíble, la enseñanza de este pasaje para nosotros es: tenemos que hacer males para que vengan bienes. O sea, esa mujer va con toda la intención de lastimar al otro hombre, porque andan en una riña, y yo voy a defender a mi viejo, y que quién sabe qué, y yo voy a ir, y va a ver, y que le voy a hacer, y que, o sea, tú puedes hacer males y que el resultado sean bienes en tu vida. No se puede. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y ahora, para las mujeres, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. También podemos agarrar ese pasaje para nosotros los hombres. O sea, ¿qué tenemos que andar haciendo en el trompo? ¿Qué tenemos que andar haciendo con esa situación? ¿Qué tenemos que andar haciendo? ¿Hacemos cosas malas y queremos que pasen cosas buenas? Pues no. 1 Timoteo capítulo 2, tanto hombres para mujeres. 1 Timoteo 2, 9. Fíjate lo que dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El pueblo de Israel era llamado a ser diferente. La iglesia somos llamados a ser diferente. Y el punto 3 nos habla de decencia. Cada uno de nosotros tenemos que ver ese punto en nuestras vidas. Realmente tú y yo estamos practicando esa decencia en nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, hasta ahí quiero dejarle eso. Punto 4 y último. Y te voy a hablar acerca de la honradez. Vamos a Deuteronomio 25. Versículo 13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Para poder entender este pasaje, te lo tengo que explicar. ¿Te acuerdas tú alguna vez? Hace ya mucho tiempo, porque bueno, ya es difícil encontrarlo. Había señores que vendían leche, iban con su, ¿cómo se llama? Su perol, su recipiente de metal, y entonces sí, a cargado de su bicicleta, hace mucho tiempo en su burro, y después en camionetas, y entonces sacaban un botecito así, que era de litro, y entonces lo sacaban y decían: ¿cuántos litros va a querer doña? Y ya, no, pues 2, y ya te los metía, y 1 y 2. Bueno, el asunto para poder entender este pasaje es que tu litro sea de litro. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio en donde tienes una báscula, que tu báscula
realmente esté pesando lo que debe de pesar, que un kilo tenga 1000 miligramos, no que un kilo tenga 800 gramos o que tenga 850 para tú ganar. Esto también es algo que, para entenderlo, pasa en las gasolineras. Cuando tú pides 20 litros y pues realmente tú no sabes cuánto es porque no te puedes meter al tanque de gasolina, y entonces pues tú confías, pero ya sabes que en unas gasolineras pues como que te rinde más, como que está rebajado en otras con agua, como que otras así como que como que ni subió ni una rayita, ¿no? Y de repente dices como que me están robando. Eso significa, tenemos que tener pesas justas, efas justos, eran como los recipientes donde metían la medida de grano o de la cosecha, pues. Pesas justas, efas justos, todo justo. Bueno, honradez. ¿Cómo se ve el señorío de Jesús en nuestras vidas? A través de la honradez. Porque abominación, dice, es a Jehová cualquiera que hace injusticia. O sea, tú estás cobrando un litro, es un ejemplo, un litro de leche, pero estás dando medio litro. Tú estás cobrando 20 litros de gasolina, pero realmente le estás dando 15 litros de gasolina. Y eso es injusto, es un robo, no hay honradez ahí. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser honrados. Honradez, la honradez entre el pueblo de Dios debe ser un rasgo de conducta y un rasgo de carácter que tenga un gran peso en nuestras vidas. Es decir, la gente tiene que decir, mira, ese es cristiano y es bien honrado, no se roba nada. Ese es cristiano y dice la verdad. Ese es hijo de Dios y hace las cosas correctamente. No como actualmente mucha gente dice, mira, ese es hijo de Dios y eso que va a la iglesia. Y mira, está todo borracho. Míralo cómo va. Mira, según ese va a la iglesia y no, ya has de ver, ¿no? Le dije que construyera mi casa y pues me robó todo el material. Le di tantos 1000 pesos y nomás me regresó esto. Le presté tanto y nomás me regresó tanto. La palabra de un hijo de Dios debe tener suficiente y plena credibilidad en este mundo en el cual vivimos, que es un mundo de mentira, de manipulación, de deshonra, de robo, de indecencia, de injusticia, donde el honesto prácticamente no existe o no lo encuentras. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia, ser honrados, hacer las cosas justamente, dar a cada quien lo que merece, pesas justas, balanzas justas, dar a cada quien lo que merece. Yo te compré 1 kilo, pues dale 1 kilo, no le des menos o más, dale 1 kilo, exactamente, eso es ser justo, dar a cada quien lo que merece. Te compré 1 kilo, te doy 1 kilo. Y así como nosotros también exigimos, así como, es que ya no vayas allí porque ahí te dan menos, ya no vayas allá porque ahí te roban, ya no vayas allá porque no le creas a él o a ella, porque así como nosotros exigimos que a nosotros se nos dé kilos completos, peso completo y no se nos diga mentiras, nosotros también tenemos que dar. Y es un rasgo de conducta, la honradez. Si el señorío de Jesús está en nuestras vidas, tenemos que dar prueba de esto, de esta honradez en nuestras vidas. Tenemos que dar honradez, tenemos que dar lo justo, tenemos que pesar lo justo, tenemos que hacer lo justo. Y entonces dice Romanos 3:8, ¿haremos mal para que venga bien? No se puede. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si el hombre siembra para su carne corrupción, de la carne cosechará corrupción. Si el hombre siembra para su espíritu, de su espíritu cosechará vida eterna. Y dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. No puedes sembrar mal, deshonra, mentira, manipulación, esperando que todo esté bien en tu vida. Bueno, pero la reflexión final, piensa en esto. ¿En qué digo yo soy de lo que acabamos de decir? ¿Te hace falta honradez? ¿Te hace falta decencia, dependencia o una mejor administración de lo que tienes? ¿En qué digo yo soy así, yo soy ese, me falta? ¿En qué digo me hace falta? ¿O en qué quiero y busco cambiar? Tal vez ya te diste cuenta, ¿sabes qué? Sí, yo estoy fallando en esto, pero quiero cambiar. Realmente, si te diste cuenta que te hace falta algo, ¿quieres cambiarlo? Te voy a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12.
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, o sea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabras del apóstol, pero directamente de la boca de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente quieres cambiar? Pídeselo a Dios. Él pone el querer y el hacer. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor.